Bien, ¿cómo hacemos para averiguar si un número es primo? En últimas es sencillo. La única forma de que un número sea primo es si solo lo divide de forma entera un 1 y sí mismo. Entonces, una forma un poco agresiva de averiguar si el número es primo es empecemos a dividir por absolutamente todos los números que están entre ese rango, 1 y sí mismo. Si alguno de esos números llega a dar una división entera, pues el número no es primo y punto. Se puede hacer muchísimo más fácil y más o menos como lo hicimos cuando calculamos el máximo común divisor de solamente dividir por los primos, pero no es necesario irnos a tantos extremos. Cuando estamos con un computador podemos hacer que se divida, haga absolutamente todas las divisiones, así haya divisiones por ahí que no sea 100% necesarias hacerlo. Pero entonces como queremos dividir el número que entra por parámetro por un montón de números que están dentro de un rango, por eso es que es muy fácil hacerlo con un ciclo for, porque tenemos un rango definido en donde queremos movernos. Entonces, es suficientemente sencillo. Podemos decir que queremos un ciclo for y vamos a pedir que se guarde en una variable que voy a llamar div y ese div se va a mover en un rango en específico. ¿Cuál rango? Entonces vamos a crear un rango con la función range. Si le pongo que empiece desde 1 va a estar mal porque acuérdense que la función range utiliza el límite inferior como cerrado y no queremos que divida por 1 porque va a dar true, o sea, va a hacer una división entera. Entonces queremos que empiece a dividir por 2. Y para el rango superior, para el límite superior sí podemos poner num, porque el límite superior de la función range es abierto. Entonces va a ir hasta el entero enteramente, completamente anterior. Entonces nos sirve ese rango. Esto es lo que queremos hacer. Queremos que div se mueva. En esta variable div se van a ir guardando todos los enteros que están en este rango específico que nosotros acabamos de crear. Ahora queremos retornar un booleano, queremos retornar si sí o si no. Entonces vamos a llamarlo primo. Pues cualquier nombre de variable, y voy a asumir por ahora que sí es primo, ¿sí? Vamos a asumir que sí es primo, true, y lo que voy a tratar de hacer en el ciclo es tratar de comprobar lo contrario, tratar de encontrar un número que desmienta el hecho de que sea primo. Entonces, ¿cómo sería eso? Nos metemos dentro del ciclo como tal y vamos a empezar a averiguar si encontramos algún número que está guardándose en div que divida de forma entera a el número que nos llega por parámetro. Entonces, hagamos esa pregunta. Sí, perdón, cojo el número que me llegue por parámetro y hago módulo con el div. Si eso me llega a dar 0, significa que es una división entera y encontramos un divisor por fuera de 1 y de num que lo divide. Por tanto, podemos decir que primo igual a false. Si eso llega a pasar. Obviamente esto se va a repetir varias veces, puede que encontremos en el primer iteración que ya no es primo y podríamos tratar de parar el ciclo, pero vamos a ver esa forma de manejar los ciclos en un problema siguiente, en una etapa siguiente. Este ciclo se va a realizar hasta que se acabe el rango. Al final, ¿qué va a quedar en primo? Entonces al final va a quedar o true por defecto, significa que ninguno de los números del rango lo dividió de forma entera, por tanto primo se quedó en true, o alguno de los números del rango lo dividió de forma entera, por tanto se cambió a false. Entonces independientemente de lo que haya pasado en el ciclo, por favor, retórneme primo, que en últimas va a tener la respuesta correcta. Y listo, así averiguamos si el número es primo o no es primo de una forma relativamente sencilla.